Con nosotros Borja Aguiar, Sales Director de Iberia de Amiral Gestión. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, vienes a hablarnos de uno de los productos, una de las cuestiones clave a la hora también de invertir, buscar la calidad. Y en ese buscar la calidad está el Sextant Quality Focus. ¿Qué nos puedes decir de él y qué nos puedes decir de la importancia que tiene ahora mismo buscar nichos, segmentos, entornos que le den calidad a la cartera, no entornos de valoraciones tan elevadas? Bien, si quieres, pues te cuento un poco el origen de esta estrategia, que ya cuenta con 2 años. Básicamente, en el fondo intentamos combinar para nosotros 2 estilos de inversión, que al final son muy conocidos por todo el mundo, que por un lado es la calidad, invertir en compañías de alta calidad, y por otro lado el sesgo, un filtro de valoración. Al final siempre hemos visto que los fondos históricos de calidad han prestado mucha atención a la calidad de las compañías, pero no tanto a las valoraciones. Y nosotros creemos que combinar ambas estrategias tiene todo el sentido bajo la misma carcasa. Por eso nos aprovechamos un poco en la historia, el conocimiento y la experiencia de Sextant, que es la parte de los fondos de Amiral Gestión, combinado con ese nuevo enfoque de valoración. Un poco la idea de este fondo es una frase que utilizaba Warren Buffett, que decía, ya sea comprando calcetines o acciones, me gusta comprar mercancía de calidad cuando está rebajada. Pues esa es un poco la idea. Independientemente de lo que estemos comprando, siempre buscamos dentro del fondo comprar compañías de calidad a precios razonables. Es cierto que ese concepto de valoración, ese filtro value que metemos en esa estrategia, no es fácil de cumplir siempre. Al final, cuando compras calidad, sabes que estás pagando una prima de valoración. Pero siempre buscamos ese concepto en términos relativos. Creemos que sí que puedes encontrar descuentos en determinados sectores, en determinadas compañías, en momentos puntuales, pues porque tienen unas circunstancias, unas características en ese momento que hacen que estén infravaloradas. En términos absolutos es muy complicado. Nosotros nos gusta poner el ejemplo de Meta. En el año 2022 invertimos en la compañía a una valoración de 7 veces beneficios. Bueno, es una oportunidad, podríamos decir, histórica, porque la compañía ha hecho un por 5 en 2 años, pero no es lo habitual encontrar compañías baratas en términos absolutos en lo que es calidad. O sea, es combinar esas valoraciones razonables en términos relativos con ideas de calidad. En ese mix, ¿no? ¿Qué importancia tiene y qué es ese quality investing, ¿no? Para que lo entienda el inversor? ¿Y por qué es tan importante invertir en esa calidad? Pero ¿qué es el quality investing a la hora de fijar ese medio y largo plazo? Para nosotros, básicamente, es invertir en compañías que presentan una calidad superior a la media del mercado. ¿Y esa calidad cómo la medimos o cómo la identificamos? Para nosotros, o en términos generales, lo que la gente busca es buscar compañías que son capaces de generar ingresos recurrentes, compañías que presentan un crecimiento superior a la media del mercado, compañías que tienen poca deuda o incluso caja neta, compañías que presentan retornos sobre el capital empleado superiores a la media. O sea, al final son ciertos parámetros que utiliza todo el mundo. En nuestro caso concreto nos gusta un poco hacer referencia a los famosos moats que comentaba antes de Warren Buffett y Pat Dorsey, que son básicamente esos fosos defensivos que les permiten a las compañías tener una ventaja estructural de forma mantenida y consolidada en el tiempo. ¿Qué son esos moats? Para nosotros, al final, son barreras de entrada, son ciertas características que les permiten a las compañías generar retornos sobre el capital elevado sostenidos en el tiempo. ¿Cuáles son para nosotros los principales o en qué nos fijamos? Pues en ese concepto de barreras de entrada, uno que nos gusta mucho es la imagen de marca, ¿no? Muchas veces, pues cuando tú tienes una marca consolidada, el consumidor directamente compra tu producto sin pensar demasiado esa decisión que está tomando. Al final, cuando compras Gillette, por ejemplo, cuchillas, pues buscas directamente la marca que tienes en la cabeza y no buscas alternativas cuando vas al supermercado. Otros aspectos que nos gustan de las compañías es el efecto red, ¿no? Al final hay ciertas compañías que consiguen generar un efecto red. Si todo el mundo trabaja, pues pongamos el ejemplo de WhatsApp, pues al final has conseguido ese efecto red y tienes que utilizar WhatsApp para hablar con la gente. Nos gusta también compañías que tengan lo que llaman en inglés los switching costs, que es que tengas un coste de cambio. Al final, cuando tú trabajas con una entidad financiera, por ejemplo, el cambiarte de una entidad financiera a otra te genera un coste que muchas veces el cliente dice, bueno, me quedo en mi entidad, aunque no esté muy contento, pero es que el cambio me da mucha pereza. O por último, compañías que tienen costes fijos elevados como barrera de entrada, ¿no? Al final, cuando estás trabajando tú como compañía en un sector que tienes unas barreras de entrada alta porque son unos costes fijos muy elevados para entrar, normalmente la competencia es inferior. Entonces, esas barreras de entrada, en términos generales, para nosotros lo que te permiten es, como decía, generar esos retornos sobre el capital empleado más elevados, que se suele traducir en una generación de flujos de caja, que se suele traducir en el pago de dividendos. Si eso lo combinas con un crecimiento, en el medio y largo plazo, al final se traduce en generación de valor para los accionistas de las compañías, que es lo que buscamos, y si encima lo acompañas de un buen management, un buen equipo directivo,
en términos generales lo que consigues es que esa generación de valor a largo plazo pueda verse incrementada si tienen una buena asignación de capital de ese equipo directivo. Entonces, para nosotros es buscar esas barreras de entradas combinada con ese crecimiento y un equipo directivo de calidad. Eso es un poco la idea que hay detrás de la calidad del fondo. ¿Y por qué es importante? Bueno, sí, rápidamente porque al final la calidad, lo que hemos visto en el largo plazo, hay muchos estudios, rentabilidad. Es que es rentable, te pagan en el largo plazo. Aquí es un ejemplo de AQR que básicamente compara el 30% de compañías de más calidad con el 30% de compañías de menor calidad a nivel global y te demuestra que te paga pues más de un 5% de rentabilidad anualizada. Por eso creemos que es importante el anualizada, es muchísimo, anualizada, es muchísimo, sí, es muchísimo. Es una barbaridad. Me queda antes porque hablabas de valoraciones y valoraciones. ¿Por qué es importante seguir atendiendo a las valoraciones? ¿Por qué hay que seguir prestando atención a las valoraciones en un momento donde estas valoraciones ahora mismo las tenemos disparadas en el mercado? Bueno, no como en el 2000, ¿eh? Sí, que estaba, ya veíamos un gráfico y decíamos, bueno, tampoco hay que alertarse tanto. No estamos en una situación de tanto, pero sí que hay que estar pendiente de ello, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nosotros creemos que estamos muy lejos de un entorno de burbuja, como puede ser de los años 2000. Yo creo que a día de hoy hay compañías caras, pero que realmente tienen unos fundamentales detrás para estar caras, porque crecen, porque tienen buenos márgenes, retornos sobre todo al capital empleado elevados. Pero lo cierto es que nosotros siempre hemos apostado por las valoraciones, ¿no? Creemos que es importante fijarse en las valoraciones porque al final los mercados tienden a ser razonables, aunque sea en el largo plazo, y acaban poniendo un poco pues, los precios en su lugar. Entonces, aquí traemos simplemente un ejemplo que creemos que explica muy bien ese concepto de por qué prestar atención a las valoraciones, y es porque aunque inviertas en compañías de mucha calidad, puedes pasar muchos años hasta recuperar tu inversión inicial. En el caso de Microsoft, pues aquellos inversores que entraron en los años 1999-2000 se pasaron 16 años hasta recuperar su inversión inicial y 18 años hasta batir al índice de referencia que pueda ser el S&P 500. Media vida. Prácticamente media vida. Entonces, lo que decimos, la calidad en el largo plazo efectivamente te paga, porque aquí pues en 20 años si hubieras invertido en Microsoft, efectivamente te paga y sacas una muy buena rentabilidad, pero creemos que si te equivocas o compras en momentos en los que el mercado está sobrecalentado o está el precio, o son valoraciones demasiado exigentes, pues pasarte mucho tiempo hasta recuperar esa inversión inicial. Entonces, calidad sí, pero no a cualquier precio, es un poco la idea. Y por eso nosotros lo que hacemos es prestar esa atención a la valoración en términos relativos dentro de la estrategia. ¿Cuál es el proceso de inversión de Sextant Quality Focus? Al final es un proceso sencillo. Nosotros partimos de un universo de inversión global, podemos invertir prácticamente en cualquier compañía de renta variable global cotizada. Vamos reduciendo ese universo de inversión con filtros cuantitativos hasta que nos quedamos con lo que denominamos un universo de calidad de 200 ideas. Aquí entran más o menos lo que para nosotros son las 200 ideas con mayor calidad dentro de las empresas cotizadas que entran en nuestro radar. Aquí es donde se aplican esos filtros más fundamentales, es tratar de conocer a la compañía, tratar de conocer al equipo directivo, entender esas barreras de entrada que puede tener el negocio, ese crecimiento y las fuentes de ese crecimiento. No solo buscamos compañías que crezcan, sino entender por qué han crecido, porque puede ser un crecimiento puntual, pero al final lo que buscamos es ese crecimiento en el largo plazo. Entonces, de ese universo invertible, al final nos quedamos, o sea, de ese universo de calidad nos quedamos con 70 ideas, que es el universo invertible. Y eso es un poco lo que utilizamos como el fondo de inversión. En esas 70 ideas aplicamos ya esos filtros de valoración que te comentaba antes, buscamos pues compañías que en términos relativos presenten una valoración razonable o que dentro de ese universo de 70 compañías invertibles presenten el mayor potencial e invertimos en las 30-35 mejores ideas o las que ofrecen un mayor potencial de revalorización. Trabajamos con una herramienta cuantitativa que nosotros lo que nos permite es evitar esos sesgos emocionales. A los gestores normalmente les cuesta mucho invertir las compañías que han funcionado bien, o sea, vender las compañías que han funcionado bien en cartera y pasar a compañías que no lo están haciendo tan bien. Entonces, a través de esa herramienta cuantitativa lo que hacemos es decidir cuál es la mejor oportunidad en cada momento. Y si en un momento determinado, como puede ser las últimas semanas, nos dice que hay que reducir Meta porque Meta ya empieza a estar cara y que hay una oportunidad mejor, que quizás lo ha hecho peor, como puede ser Hershey's, la empresa de chocolate, pues el gestor tiene que plantearse ese cambio. Si no tuviésemos esa guía más cuantitativa, más puros datos y más de valoración, sería difícil para el gestor vender una compañía que a lo mejor has hecho pues un por 4, un por 5 en cartera. Bueno, del que te has enamorado prácticamente de ella, ¿no? Entonces, esos sesgos emocionales lo que intentamos es evitarlos. Y de hecho, al final nos pasa a nosotros mismos. Es muy difícil vender cuando has acertado en una inversión, salir de esa para vender algo que no está funcionando bien, es muy complicado hacerlo. ¿Cómo lo ha hecho el fondo desde el lanzamiento?
Pues la verdad es que el fondo, como antes decía, va a cumplir justo ahora 2 años, aunque el track record del equipo de gestión es más amplio, pero la verdad es que las rentabilidades están siendo bastante buenas. Hemos obtenido casi un 50% de rentabilidad desde el lanzamiento y hemos conseguido pues, batir no solo a índices de referencia, sino a nuestros principales competidores con cierta holgura. Más o menos hemos aportado un más 20% de rentabilidad con respecto a nuestro índice, al MSCI World, que creemos que es una rentabilidad bastante buena. Pero la idea es intentar ser consistentes en el tiempo. Nuestra idea no es solo batir al mercado 1 o 2 años, sino intentar mantener esa consistencia a lo largo de los años. ¿Cómo lo habéis hecho en casos concretos? Por ejemplo, ¿en qué empresas? ¿Cómo se ha hecho el caso de inversión? ¿Cómo habéis hecho el proceso? ¿Nos puedes decir alguno? Sí, que podamos entenderlo. Por ejemplo, tengo 2 ejemplos. Una puede ser Alphabet, que al final es una compañía que todo el mundo conoce. Entonces nosotros, como antes decía, lo que buscamos es, en primer lugar, esas barreras de entrada que puede tener el negocio. Pues en el caso de Alphabet tenemos unos costes fijos muy elevados. Necesitas un CAPEX para la parte de Google muy elevada para competir con Google. Tienes imagen de marca y efecto red en YouTube. Al final, pues tienes la gente al final, pues para ver vídeos, ya todo el mundo utiliza YouTube. Pues, carga sus vídeos allí y ve sus vídeos allí. Y luego tienes un algoritmo y unos datos de búsqueda mucho mejor que otros buscadores. Eso te permite pues, tener unas barreras de entrada, creemos que bastante sólidas, combinado con un fuerte crecimiento, porque la aplicación, bueno, en general la compañía sigue teniendo crecimiento en muchas vertientes, un crecimiento más que importante y sobre todo una fuente de ingresos como es la publicidad digital, que cada vez crece más. Eso, en última instancia, se combina con un buen equipo directivo de calidad, pues hace que para nosotros pues, Alfabeta es una compañía que tiene todo el sentido de tener en cartera. Tenemos otra, que es un sector más consumo defensivo, se podría decir, que es Nestlé, por ejemplo, que es un poco pues miramos también lo mismo, ¿no? Barreras de entrada, crecimiento y calidad del equipo directivo. Nestlé es una compañía que tiene, si no me equivoco, 31 marcas que generan más de 1.000 millones de facturación anual, con lo cual, bueno, pues ya estás en unas cifras muy importantes, pero tienes lo mismo, esa imagen de marca. Yo creo que Nestlé, pues antes lo comentábamos, ¿no? Muchas veces llegas al supermercado y compras Nestlé sin pensar demasiado porque sabes que es la marca que te gusta. Y luego tienes la parte del crecimiento, sobre todo están posicionándose en países emergentes donde tienen muchísimo potencial de crecimiento, que ahí creemos que tiene sentido, y toda la parte también de un movimiento de consumo básico, ¿no? De productos de consumo básico en esos países emergentes, que es fundamental. Eso combinado también con el tema de animales domésticos, que ellos también están muy especializados en alimentación de animales domésticos, pues hace que sea una compañía que para nosotros tiene todo el sentido, con un muy buen equipo directivo. Pues son las ideas que al final buscamos. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Borja Aguiar, Sales Director de Iberia de Admiral Gestión. Muchas Buen gracias. día, gracias por esas ideas, buen negocio y enhorabuena por Sextant Quality.